Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros diálogos médico-estéticos by Gala Unique. Y hoy os quiero presentar un caso muy especial, Andrés, que nos viene estábamos calculando casi ya un año de nuestra cirugía realizada en marzo del año pasado. Ya nos queda nada para ese año, un caso exitoso de estas cirugías capilares, segunda intervención, porque Andrés ya tuvo una primera intervención realizada hace unos 12 años, 2013. Estábamos calculando también, en 2013 en Madrid. Y nada, pues creo que es súper importante, tanto para, evidentemente, nosotras, de poder presentar esos después tan bonitos como el tuyo, y sobre todo para nuestros pacientes, que sea el propio paciente que pueda contar un poco la historia, que pueda contar un poco la experiencia, ese post que quizás a muchos nos da miedo, esa cirugía que no sabemos todavía cómo están, y que todo el mundo conozca que España estamos al día de hoy siendo un país puntero en cirugías capilares. Y nada, vamos a contaros un poquito más. Bueno, Andrés, pues cuéntanos un poco tu caso. Háblanos tú de tu anterior experiencia, de cómo lo has vivido ahora. ¿Quién eres? Cuéntanos un poco. Bien, pues, hombre, este tema me toca muy de cerca porque soy peluquero y para mí la imagen... ¿El mejor de Murcia? Bueno, el que vivo, me gusta mucho la imagen, y aparte de ser mi trabajo, también le doy mucha importancia a mi propia imagen, obviamente. Y no hay peor cosa que ser peluquero y ser calvo, yo creo. A mí me gusta peinarme y hacerme cosas en el pelo, y bueno, solo puedo resumir esta experiencia como feliz. Feliz, la verdad. La primera vez me fue bien y ese tiempo lo disfruté. Fui pionero, la verdad, que en España, por decir un poco en esas cirugías. De hecho, solo estaba en Madrid, como bien has dicho. Y bueno, sí, fue bien. Es verdad que la técnica no es la misma. Bueno, sí creo que estaba empezando en la misma y tal, pero no está tan avanzada como está ahora, y el resultado fue tan espectacular. Por supuesto, tampoco me mediqué en su día. Eso también supuso un plus añadido, y el que el resultado fuera mucho mejor. De hecho, también me acuerdo que empezamos el año pasado, me empezaste a medicar antes del injerto, que me lo hubiera hecho este año, pero me acuerdo que fue tú, que no, que te opero en primavera, que te opero en primavera, que te ponga la medicación, que venga, y súper bien, y ha supuesto un antes y un después. No te lo vas a creer, pero ni yo mismo me creo mi resultado. Sinceramente, yo cuando me peino, mis clientes cuando me ven, es que han visto mi evolución. De hecho, la veréis, que yo también he creado un vídeo, vais a tener todas mis imágenes, que me he ido grabando todo el proceso, sobre todo de los primeros 6 meses. Genial. Que es el más espectacular. Sí, así es. Pero bueno, también ahora mismo podéis ver. Me encanta esa mecha. Me encanta. Es que me encanta. Y hombre, yo partía también que hay imágenes mías que no era calvo 100%, también eso ayuda en el resultado. Sí, las tenemos, por supuesto. Que quiero decir que la gente también tiene que tener, claro, tiene que tener un buen diagnóstico. Por supuesto. Aparte del tratamiento, pero tiene que ver de dónde parte. Estoy aquí hablando un poco ya también como profesional, un poco, porque, claro, como bien he dicho, en mi trabajo la gente me ha visto el día a día, ha visto mi evolución. De hecho, ya te digo, alucinan. Y cada día me dicen, madre mía, qué flequillo llevas, qué pelazo, no tengo ganas. También alucinan, qué pelo más negro. Sí, de hecho ahora te están preguntando. Yo siempre he ido mucho. Como más rubio, sí, pero te tiñe el pelo, pero es tu pelo. Sí, que también creo que hay mucha ignorancia, por eso hablando que por suerte el mundo que me dedico, a mi profesión, lo ves todos los días, la incertidumbre, la desinformación, aunque hay mucha gente ya que se ha injertado, y tengo muchos clientes que lo han hecho, pero creo que hay mucha desinformación. Sí. Eso ya como primero, y como segundo también mucho miedo. Sí. Porque yo creo que al final la gente, si hablamos mal y pronto, pasan mal a una semana, sinceramente. Pero luego merece mucho la pena. Pero qué intervención o que te sacan una muela, pasa una semana, mamá.
Así por es. ejemplo. Entonces eso Sí. depende del, quiero decir que depende cada uno el umbral del dolor o lo que, no sé cómo explicarlo, pero vamos, mi experiencia, de hecho no me hubiera operado una segunda vez si no hubiera sido gratificante, y luego encima cuando ves los resultados todavía se te olvida. Bueno, yo creo que Andrés ha hecho un resumen esencial en lo que pueda ser evidentemente esa decisión quirúrgica o no. El diagnóstico, como él bien decía, es primordial. Tenemos que evidentemente acudir, ya no hablo por mí sola, porque hay muchos compañeros cirujanos capilares, como digo, al día de hoy en España, que es un país puntero. Tengo compañeros que son tan buenos, incluso mejor que yo, sí, al día de hoy. Equipazo, eso tengo que decirlo. Es genial, verdad, es genial el hecho de que tengamos a esos equipos también formados, que estén también coordinados con nosotros. Luego, para los pacientes es primordial, evidentemente, que os dirijáis a clínicas que estén certificadas, que tengan experiencia, que tengan de verdad toda esa calidad que debemos y nos debemos absolutamente brindar a nuestros pacientes. Y creo que Andrés ha hecho un hincapié importante. Y creo que eso también es diferencial al día de hoy, que hemos avanzado mucho, ya no solo en las técnicas. Evidentemente no podemos desprestigiar a los compañeros que hace 12 años empezaban con estas cirugías capilares, que fueron ellos también pioneros aquí en España, como tú decías, sí, con la técnica FUE, claro, Zafiro, y que evidentemente la cantidad de unidades foliculares que podíamos utilizar quizás hace 12 años y que sabíamos manipular, pues evidentemente no son las mismas también que al día de hoy. Hemos ido evolucionando los equipos, todos nos hemos ido coordinando, y está claro que de hacer una intervención en aquello entonces donde podíamos ir a 1000 unidades foliculares, hacer 3000, como hicimos en tu caso, 3000 y pico, ya no recuerdo. En unos casos 3500. En 2 días, por ejemplo. Claro, nosotros hicimos, claro. En un día la cirugía, es verdad, claro, que es un poquito más tediosa, a lo mejor. Más sí, pesada, más pesado, pero evidentemente el resultado merece la pena, claro, y te lo liquidas en un día. En un día te lo quitas. Y por eso digo que evidentemente no es para recriminar, pero sí que es al contrario, para incitar a decir que hemos evolucionado muchísimo, que los resultados son espectaculares, que incluso el post es espectacular, de la poca molestias, que son 2 o 3 días que estamos así un poquito más hinchados, más, pues un poco más resentidos, porque no voy a hablar de dolor en sí, pero sí de molestia, y bueno, pues esas costritas que están ahí, como tú bien dices, una semana, es en verdad una semana que podemos estar ahí un poco más molestos, y no quiero olvidar lo que tú has hablado muy bien, es de preparar esa intervención. Importantísimo. Partimos de ese diagnóstico, cada caso es totalmente distinto, cada paciente es totalmente distinto, y hay pacientes que ya nos vienen con un tratamiento desde hace mucho tiempo, con afectaciones mucho más avanzadas. En tu caso no había medicación, había ese injerto realizado hace tiempo, y sí que es verdad que, como yo te motivé, vamos a preparar sí o sí esa cirugía, porque el preparar esa zona donante y esa zona receptora también para esa cirugía también nos permite y nos asegura que los resultados van a ser todavía mucho más importantes y con mucha más, yo diré, excelencia o calidad de esas unidades foliculares que vamos a extraer en el momento de la intervención. El pre y el post. El pre y el post, por supuesto. El post, claro, es esencial. Mucha gente está también poniendo en duda quizás a lo que son los tratamientos orales, siguen habiendo muchos miedos a lo que son los tratamientos hormonales, dutasteride, minoxidil, la mesoterapia capilar. Bueno, evidentemente, como todo medicamento, hay gente que lo puede tolerar mejor o peor, como un paracetamol, no como una aspirina. Secundario, Luego, somos médicos, sabemos perfectamente cada paciente con sus antecedentes qué podemos y no prescribir, qué podemos o no asociar, y incluso a los pacientes que, por ejemplo, un dutasteride oral no se le puede prescribir por cualquier circunstancia, o incluso un minoxidil porque tiene una tensión que no está equilibrada y que el minoxidil puede tener problemas de hipotensión. Bueno, pues tenemos las mesoterapias capilares, que al día de hoy estamos también en tratamientos muy avanzados al respecto, con formulaciones extraordinarias, que también in situ, con esos pinchacitos de mesoterapia, podemos evidentemente hacer ese post sin tener tampoco que tener un tratamiento oral. En el caso que podamos hacer la sinergia de todos los tratamientos, pues bueno, los resultados van un poco más rápidos. No quiere decir que no llegaríamos, pero sí que es verdad que potencia o sinergia esos resultados. Luego creo que sí que es importante, como tú has dicho,
lo ha resumido muy bien. Evidentemente ese diagnóstico, identificar cada caso qué es lo que mejor necesita y evidentemente preparar ese pre y ese post de esa intervención con un equipo que, bueno, ya sí, porque hay conocéis. mucha gente que no sabe que a lo mejor no, con tratamiento adecuado, simplemente con una pérdida de cabello, no, al mismo no tienes que llegar ni a la intervención. Exacto, eso es otro punto esencial, que además, evidentemente, yo creo que ahora, al día de hoy, Andrés ha cogido también esa experiencia propia. De hecho, últimamente te seguimos un montón en redes. Sí, ahora me preguntan los clientes muchísimo, y por eso digo, muchas veces por miedo, digo, de verdad, ven formas sin compromiso. Sí, te agradezco muchísimo la información que tú estás dando, que además es una formación exquisita. Creo que describes muy bien lo que es la alopecia androgénica y las diferencias de otro tipo. Un máster contigo. Así es, pero lo describes perfectamente. Además, creo que estás en primera línea. De hecho, vosotros en peluquería creo que sois la base de ese cuidado del cabello de todo el mundo. Cuando tiene que ver el cabello, al final, a quien le consulta. Por supuesto, por supuesto. Y a veces la solución, hay casos que es verdad que son más severos, pero incluso en las mujeres de verdad. No vamos a hablar solo de los hombres. Sí. Está al paso de, o sea, consiguiéndolo con medicación o con la meso o otros tratamientos. Simplemente con eso es que es un mundo, o sea, ahora ha cambiado muchísimo. Sí, es verdad porque como dice Andrés, esa es otra indicación importante, ese diagnóstico que hacer. Mucha gente cuando empieza a perder pelo ya hablamos directamente de cirugía o no queremos consultar antes hasta que tengamos una afectación importante y es una pena, porque es verdad que tanto en mujeres como en hombres hay ciertas indicaciones en las que 6 meses de tratamiento podemos tener resultados extraordinarios y no tener indicación de una cirugía capilar. Yo ya te digo, lo veo día a día en mi trabajo, me llegan y me dicen, el problema muchas veces, sobre todo con las chicas, por ejemplo, los hombres sí les preocupa un poco más el tema de la caída. Y yo les digo, mira, si te preocupa, no te preocupes, que tiene solución. Pero muchas veces las mujeres te explican su caso, se me cae mucho el pelo. Y después de estar, no venga a plantearte el problema y tú intentas darle solución, bueno, pero si luego el pelo me vuelve a crecer. Ya, pero tú le explicas, ya, pero el cabello, un año puedes tener un ciclo de caída agresivo. Pero si lo tienes durante muchos años, al final el pelo tiene un ciclo de caída, tú se lo explicas. ¿Y un ciclo de vida? Claro, y al final ese ciclo llega a un momento que ya no te crece más. Y luego cuando llegas con los problemas con la menopausia, sobre todo a las mujeres, al final eso se resiente mucho esa zona y a lo mejor esa zona es irrecuperable ya. Pues sí. Y yo lo comparo, como bien explico en mis vídeos y tal, digo, yo comparo el cuidado del cabello como el cuidado de la piel. La piel que tú tienes hoy es así. Es tu piel de mañana y el cabello es igual. Que ser, por supuesto. El cabello que tú cuides a los 30 es el que vas a tener a los 60. Entonces no puedes obviar, si tú tienes tendencia a que se te caiga el cabello en varias estaciones del año, pues tendrás que hacerte tratamiento varias veces al año. Por supuesto. Está claro, como ponerte fotoprotector en la piel, pues al final es simplemente adelantarte a eso. No sabemos nadie el pelo que vamos a tener dentro de 20 o 30 años, está claro, ni la piel. Pero si te la cuidas... Sí, podemos tener una idea con respecto a nuestros antecedentes de nuestros padres, eso. Por supuesto. Y además el factor genético obviamente es el más importante, sobre todo en la caída, que nos va a hablar de cómo podemos ser en el futuro. Exacto. Está claro. Luego con más razón de fijarnos en ello y prevenirlo. Efectivamente. Entonces, muchas veces el obviarlo, que luego tiene la solución a lo mejor temprana, cuanto más tiempo lo dejas, pues peor. Así es. Y luego también, por ejemplo, quería hacer, volviendo a lo de antes, que vais a ver mi vídeo de la evolución, en una semana, después de mi postoperatorio, yo estaba haciendo mi vida. Obviamente llevaba mis costeritas un poquito en la cabeza y tal, pero yo, aparte que soy autónomo, y tengo que trabajar. Pero no, es que es verdad, podía hacer mi vida totalmente, pero bueno, yo salía a comprar y tal, es verdad, con la carita un poco hinchada y eso, pero bueno, que al final, a la semana yo estaba haciendo mi vida y trabajando. Bueno, vamos a detallar un poquito precisamente ese post para que a todo el mundo se le quede un poco claro, a pesar de que evidentemente cuando nos lanzamos en una cirugía capilar damos toda la información detallada y un seguimiento evidentemente en continuo del paciente, las primeras curas se hacen aquí, pero bueno, a grosso modo podemos esquematizar un poco ese post cirugía con esos primeros 3 días con un poco de hinchazón, que puede ser variable de un paciente a otro, un poco de molestias, como decíamos, por esos pinchacitos,
esa tumefacción, esa presión un poco en la zona que hemos ido implantando, y después de esos 3 días ya, como decíamos, esas costritas empiezan a secarse. A los 7-10 días esas costritas empiezan a caerse y ya como que a partir de esos 15 primeros días tras la intervención ya recuperamos un ritmo de vida estrictamente normal. Con respecto al ejercicio físico, que todos me preguntáis, bueno, esos 15 primeros días soy muy estricta y os digo absolutamente nada, porque evidentemente ese bulbo tiene que injertarse, implantarse totalmente en esa zona donante, y esas costritas que se van cayendo los días siguientes, vemos esas costritas con el tallito del pelo que se cae, que a todos nos asusta un poco esas primeras. No desanimé los todo primeros el mundo 2 meses. se asusta, todo el mundo se asusta, ¡ay, se me está cayendo todo! No, se está cayendo la costrita con el tallo del pelo, el bulbo está implantado totalmente, no hay ningún problema, y entonces a partir de ahí ya los lavados son mucho más normales. Ya vamos lavando el pelo con mucha más normalidad, ya podemos recuperar una actividad física moderada. Evidentemente, como os digo, deportes intensos no hasta el primer mes, nada de piscinas hasta los 3 meses, porque evidentemente hay productos químicos y demás, y poco más. Evidentemente, como tú decías, tenemos un poco de pánico cuando empiezan a caerse esas costritas y esos pelitos que hemos implantado, y en realidad hay que estar tranquilos, que es a partir de ese 4.º, 6.º mes tras la intervención que empezamos a ver el pelo crecer. Sí. A partir del 6.º mes, como tú dices, es marzo, brutal. Y agosto, es que... Y ya septiembre... Sí. Porque tengo hasta el pelo rizado, lo que pasa es que hoy me lo he estirado para que vierais mi espectacular tupé. Pero me han salido unos rizos. Sí. Espectaculares. Sí. Genial. Y poco más. La verdad es que, como Andrés ha descrito, bueno, sí, se pasan esos primeros días un poco mal, pero creo que merece absolutamente la pena. Totalmente. Y que tenemos esa tranquilidad de que estamos en un equipo, tenemos todas las instalaciones para ello, incluso para los primeros lavados, las primeras curas, los hacemos aquí en la clínica, o sea que os acompañamos en cualquiera de las fases que sigue ese proceso, porque evidentemente todo el mundo nos inquietamos un poco y por mucho que lo explicamos siempre tenemos dudas. Y luego que nos hacéis sentir como en casa. Sinceramente. Así es que esta es mi casa y evidentemente es la vuestra. Os invito totalmente a que vengáis y que conozcáis a mi equipo como lo has conocido tú, que incluso cuando esas cirugías son largas ya has visto que son amenas, porque en medio de la cirugía hacemos esa pausa, en medio comemos con el equipo. Te duerme. Paramos, exacto, luego os dormís un rato mientras nosotros estamos trabajando, luego estamos charlando, nos vamos contando historias, es un comparte, es verdad que son horas, ponemos músicas, cantamos, peor o mejor. Así que bueno, la verdad es que son cirugías que a mí me apasionan porque, como tú dices, al día de hoy es una problemática a nivel mundial, ¿eh? Estamos hablando de un 20% de población al día de hoy afectada por alopecia. En hombres mucho mayor, pero en mujeres está tomando una prevalencia en cifras bastante importantes, ya estamos llegando al 40% ya en mujeres, y creo que si en hombres ha sido siempre un hándicap, en mujeres también me toca mucho la fibra. Sabes que además son cirugías que son un poco más complejas que las que pueden ser en hombres. Al día de hoy no se atreven, ¿eh? Sí, al día de hoy. Pero ¿sabes por qué no se atreven? Porque se piensan que se tienen que rapar la cabeza. Exacto. Seguimos con esos tabúes de que al día de hoy no todos los equipos proponen cirugías para mujeres, porque suponen 2 tipos de técnicas, porque el rapado en mujeres no, absolutamente no. Obviamente. Y entonces hay 2 tipos de técnicas que vamos a realizar: la técnica del non-shaven, que ya os he explicado muchas veces, en la que hacemos esa ventana en la parte de abajo y evidentemente luego soltamos el pelo y no se ve absolutamente nada cuando necesitamos cubrir una gran zona donante y necesitamos extraer muchas unidades foliculares. Y ahora, al día de hoy, os tengo que hablar evidentemente del long hair, que sabéis que estoy apasionándome en ello y que ha sido una revolución al día de hoy. España, reitero, somos uno de los países pioneros en utilizar la técnica del long hair. Yo he tenido el placer inmenso de trabajar y de formarme con el doctor Tribellini y la doctora Laura Caicedo en Valencia, a la que adoro profesional y personalmente. Creo que es una de las mujeres pioneras aquí en España de ese long hair, y en mujeres
ha permitido evidentemente ya no rapar nada, no rasurar absolutamente nada. Vamos a extraer esas unidades foliculares en pelo largo para implantarlas en pelo largo y salir directamente de la cirugía con el pelo lavado, con el pelo secado. Es interesante. Es incluso hombres que no quieran algo tan invasivo. Exacto, en hombres o que cara a un público. Espectacular, exacto. A lo mejor tiene que no se puede injertar tanto pelo, no hay que especificar. Por supuesto, la indicación está en que al día de hoy en long hair pues estamos limitados en la cantidad de unidades foliculares que podamos utilizar, por eso como tú decías la indicación hay que ponerla. ¿Cuánto se pone más o menos de...? Entre 1000, 1500 podemos manipular 3500. Es que estamos hablando que son... Por supuesto, como anteriormente, como decíamos, hace 12 años en Madrid cuando empezamos a utilizar el FUE Zafiro, pues claro, empezábamos a manipularlo, empezamos a coordinar los equipos y llegábamos a eso, esas 1000, 1500 unidades foliculares. Yo espero que de aquí a 5 años os estemos hablando del long hair y como ya hay muchos equipos, sobre todo que ya empiezan a avanzar mucho más en ello y que seguimos poquito a poco avanzando en la cantidad también de esas unidades foliculares. Además yo creo que se trabaja mejor con el pelo más cortito. Sí, por supuesto. Por eso te digo que al día de hoy... Vale la pena si eres hombre pasar 3 meses rapado. Por supuesto. Mi experiencia y mi consejo como paciente y como profesional, como peluquero. Sí. Vale la pena, pasarlo los 3 meses rapado. Sí, así es. Pero bueno. Y bueno, el long hair para concluir, pues bueno, al día de hoy sí que es súper interesante en las cejas. Sabes que me estoy apasionando en las cejas porque creo que forma parte indiscutible de la armonía de nuestro rostro, Totalmente. De nuestra imagen y esos diseños de cejas, por desgracia, hay ciertos microblendings, micropigmentaciones que están bien realizadas y que vemos diseños bonitos y por desgracia estoy recuperando a pacientes como una que intervine hace poquito, una chavalita joven en la que la micropigmentación fue una catástrofe, tuvimos que quitarle ese pigmento con el láser y preparar esa zona antes de la intervención y evidentemente pues creo que va a ser también un boom y nos va a cambiar totalmente esos diseños de cejas y esa evolución, esa armonía que vamos a recuperar. Pelo es muy importante. Totalmente. En la cabeza, en la ceja incluso. Totalmente. En otros sitios a lo mejor no, pero el pelo es muy importante. Pues así y yo en mi caso te aporta mucha seguridad y es que te sube la autoestima y te cambia. Muchísimo. Y en las cejas también en las mujeres, que es muy importante. Sí. Como aparte de la calvicie. En las mujeres sin cejas, yo porque lo veo también en mi salón. Y también algo que le inquieta mucho a las mujeres. Y también ahora con el tema aparte que es muy novedoso, es normal que no está muy implantado todavía. Tenemos que hablar de ello, de hecho por eso estamos aquí. Espero que, creo que sí, como tú dices, que va a ser una revolución. Sí, no nos olvidemos, por favor, que yo también hice su inciso cuando empecé con los tratamientos de láser CO2 ginecológico, porque sabes que los primeros estudios se hicieron en pacientes oncológicas, en los que los tratamientos hormonales estaban totalmente contraindicados y que estaban evidentemente sufriendo esas secuelas de quimio y demás en las zonas evidentemente sexuales y con inconforts enorme. Pues lo mismo sucede también y sí que tengo pacientes en las que estoy siguiendo oncológicas que gracias a Dios han pasado ya por toda esa fase y estabilidad de la patología y que evidentemente vienen para recuperar en parte ese potencial del cabello y ese potencial en cejas, porque sí que vemos muchas de esas pacientes que han sido sometidas a quimios y radios en el que todavía el pelo llegamos a recuperarlo fácilmente, pero fíjate, las cejas... Muchas veces no la recuperan. Exacto, muchas veces no la recuperan y evidentemente es una indicación extraordinaria y que para esas pacientes aún más creo que recuperar esa autoestima después de haber pasado por esa patología tan grave y haber tenido esa fuerza de sobrepasarla, creo que es importante que recuperemos nuestro ritmo de vida y nuestra belleza propia. Así que nada, vamos a seguir hablando mucho de ello y bueno, ya solo me queda invitarles a que vean quizás la sesión de tratamiento de hoy, porque en verdad hoy hemos invitado a Andrés ya no solo para presentároslo y para que él os hable un poco de este post de cirugía, sino también pues evidentemente para hacer ese control que, como decíamos ya ahora en marzo, hace ya un año de tu intervención, 12 meses, y vamos a realizar el mantenimiento de esa cirugía con un tratamiento de mesoterapia capilar. Así que os invito a que nos sigáis y os
y os mostramos cómo es el procedimiento de los tratamientos capilares. Venid con nosotros. Vamos a proceder al tratamiento que teníamos previsto hoy de capilar. Vamos a empezar con la mesoterapia capilar con el principio de dutasteride, que como sabéis es el principio activo de base para los tratamientos de alopecia androgénica. ¿Vale? Empezamos con unos pinchacitos. Seguimos la segunda fase con un complejo de vitaminas y factores de crecimiento. Lo mismo, normalmente la mesoterapia, en los casos del post-tratamiento de cirugías capilares, vamos a hacer un protocolo durante un año, pautado la primera sesión a un mes en la revisión y empezamos a partir del tercer mes tras la intervención de nuevo ya con los tratamientos de dutasteride y las vitaminas y factores de crecimiento. Y nos vemos normalmente cada 2 meses hasta el año de la cirugía. Y ya a partir de hoy, que por ejemplo en el caso de Andrés ya hemos hecho casi el año de esa cirugía capilar, aún así vamos a continuar el protocolo de seguimiento por lo menos cada 3 meses. No perdemos de vista a los pacientes porque, como sabéis, la alopecia androgénica es una patología crónica y a pesar de que hemos restaurado toda esa pérdida del cabello con ese injerto y que el injerto, aunque lo hayamos cogido de esas zonas occipitales, tiene mucho menor riesgo de ser afectado que las de las zonas frontoparietales, pues evidentemente hay que darle también ese mantenimiento y ese cuidado, como estábamos hablando anteriormente, ese cuidado del cabello también que hemos implantado. Luego, normalmente en los protocolos, dependiendo de la afectación de cada paciente, podríamos variar de 3 hasta 6 meses, pero jamás perder de vida a un paciente. Pues nada, Andrés, encantada de nuevo de tenerte aquí siempre con nosotras. El placer es mío. Es verdad que para mí es una persona a la que yo aprecio mucho porque yo confío en él para mi cabello. Anda que yo con el mío en ti. Así que evidentemente nos confiamos mutuamente en nuestras cosas y nada, un placer tenerte aquí con nosotras. Ha sido mío que me hayas invitado a compartir lo de corazón, de verdad. Me alegro muchísimo. Y nada, seguir invitándoos a todos vosotros a que nos sigáis como siempre en todas nuestras redes. Y nada, una vez más, como siempre concluyo este podcast, la salud a la palestra. Chao, chao.